de los trabajadores donde en el mundo entero, a excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, no tengo noticias y seguramente en los Estados Unidos de Norteamérica debe haber manifestaciones por el día 1 de mayo, que no son oficiales desde el punto de vista del Estado. Si el Estado no te da el día libre en los Estados Unidos se conmemora por allá por septiembre el Día del Trabajo, y creo que te hacen trabajar un poco más. Ese es el objetivo. Claro, los Estados Unidos de Norteamérica necesitan borrar de su memoria histórica los hechos que llevaron a que el 1 de mayo y el 8 de marzo, yo no quiero equivocarme, 8 o 9 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, no quiero errar, me parece que va por ahí. Bueno, esos dos acontecimientos fueron hechos de sangre, concretamente, porque el tema del 1 de mayo es una larga lista de muertos y heridos, es un proceso de represión brutal contra las manifestaciones obreras. Lo mismo que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que es producto de un hecho de sangre, que es un dueño de una fábrica que en medio de una asamblea de mujeres dentro del establecimiento, dentro de la fábrica, cierra los portones y prende fuego a la fábrica, y ahí mueren muchas mujeres, ¿verdad? Entonces Estados Unidos, naturalmente, por el papel que juega en este sistema antiobrero, este sistema capitalista, necesita imperiosamente borrar de su memoria histórica, y bajo ningún concepto con este tipo de gobiernos que existen en los Estados Unidos va a permitir que se conmemore el 1 de mayo, ¿verdad? Y bueno, en el mundo entero se ha conmemorado el Día Internacional de los Trabajadores, un día de rebelión, como decían los volantes que se largaban por allá por el año 1886, un día de rebelión, no de descanso, ni de festejo. Ayer alguien me decía feliz día, yo le dije no hay nada que festejar. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de muchos trabajadores, no solamente de los 4 ahorcados, de muchos trabajadores, ¿no? Y ayer conversando con algunos compañeros le decíamos, qué increíble, ¿no? Porque las conquistas o los beneficios que son conquistas, que obtienen los trabajadores son producto de muerte, de encarcelamiento, de tortura. Aguinaldo, licencia, salario vacacional, ¿no? Los propios consejos salarios del año 1943 son producto de la lucha de los trabajadores. ¿Por qué surgen los consejos salarios? Es interesante saberlo. En 1943 se promulga la ley de consejos salarios, una ley que obliga, bueno, como toda ley, ¿no? Tiene que cumplirla. Obliga a los empresarios y a los trabajadores a reunirse a negociar los salarios, las condiciones de trabajo, todo lo que tiene que ver con la relación laboral. Fundamentalmente el tema económico, que es el salario, ¿no? Entonces el Parlamento de la época resuelve que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es parte del Poder Ejecutivo, convoque, le da fecha, día, ¿no? Le da lugar a las partes a negociar salario. ¿Por qué? Bueno, alguno podrá pensar que tal vez el gobierno de la época era bueno y los parlamentarios también, entonces lo que pretendían era que los trabajadores tuvieran la posibilidad de, a través de los consejos de salario, conquistar un mejor nivel de vida. No es así. La conflictividad, lo que se denomina científicamente la agudización de la lucha de clase en la época, por allá por principio de la década del 40 del siglo XX, generó las condiciones para que se convocara a los consejos de salario. Si no hubiera existido conflictividad, si no hubiera existido lucha, movilización, paro, huelga de parte de los trabajadores de la época,
Y si en el futuro tampoco hubieran existido luchas salariales, jamás ningún gobierno hasta el momento hubiera convocado a obligatoriedad de las partes a negociar salarios. Eso es una cuestión elemental para poder comprender aquello que decía aquel hombre que dijo: las luchas de ayer son los derechos de hoy. Las luchas de hoy serán los derechos de mañana. Ahí es donde se define esta situación. Si no hubiera habido luchas a través de la historia, tal vez seguiríamos siendo esclavos. Naturalmente, es una cuestión de análisis, por eso es tan importante ir a la historia, ¿verdad? Es muy importante ir a la historia, porque es ahí donde nosotros tenemos un panorama para poder analizar el futuro. El sistema esclavista fue abolido por las luchas, ¿verdad? Como así también el sistema feudal, y como así va a ser abolido el sistema capitalista. Tal vez nosotros no lo alcancemos a ver jamás, serán las futuras generaciones. Entonces, cuando nosotros decimos el sistema está en crisis porque ya no le puede dar de comer ni a sus propios esclavos, la demostración más clara de que no le puede dar de comer a sus propios esclavos es el salario que paga. La demostración más clara es los millones de seres humanos que están en la indigencia. La demostración más clara de la crisis es la cantidad de niños que mueren por falta de agua, por la cantidad de seres humanos, entre ellos niños que mueren por enfermedades que son curables. Bueno, esa es la crisis de un sistema que no puede sostener a sus habitantes, del planeta. Es un sistema hoy planetario, ¿verdad?, que predomina. Se terminó la Unión Soviética, se terminó el campo socialista, y por consecuencia predomina a lo largo y ancho del planeta un sistema de explotación del hombre por el hombre, un sistema basado en la propiedad privada, un sistema que se sostiene sobre la inversión del capital. Se invierte capital para obtener ganancias y se contrata mano de obra cada vez con un salario más bajo. A medida que pasa el tiempo, el sistema sigue apretando tuercas para obtener las máximas ganancias, y eso provoca que millones de niños se mueran por no tener agua, que mueran por enfermedades que son curables, miles de desocupados, millones de desocupados en el mundo entero, ¿verdad? La concentración de la riqueza cada vez en menos manos, y bueno, salarios miserables, las canastas básicas familiares en los diferentes países es un 70-80% por encima de lo que se cobra como salario mensual, ¿verdad? Se va agrandando la brecha entre ricos y pobres, y cada vez más. Entonces, bueno, ese es el documento de por qué el sistema está en crisis. Ahora, claro, que el sistema esté en crisis no quiere decir que vaya a caer por sí solo. Para que el sistema caiga debe de haber una acción de parte de la clase social oprimida. Si no hay acciones de parte de las clases sociales oprimidas, difícilmente el sistema, producto de la crisis, simplemente caiga. Por otro lado, porque si cayera este sistema y las clases oprimidas no están organizadas, ¿qué sistema vendría? Sería un caos, y naturalmente se volvería a restaurar el mismo sistema
de producción basado en la propiedad privada. Y la injusticia está en la propiedad privada, ¿no? No va a haber cosa más injusta que la propiedad privada. Las leyes están hechas para defender la propiedad privada. Y no sé, podemos dar ejemplo de lo que significa tener leyes que benefician la propiedad privada. Por ejemplo, viene un empresario, pone un monto determinado de dinero, monta una industria y contrata trabajadores, comienza a producir, coloca los productos y un día determinado el mercado en el que él coloca los productos no satisface sus expectativas, no está pagando lo que él entiende debe de ganar por los productos que coloca, levanta el capital y se va. No existen leyes en los países capitalistas que pasen la propiedad privada del empresario a una propiedad social. Un ejemplo muy claro. Hay países que intentan, y tienen muchísimas dificultades, intentan salvar industrias, salvar puestos de trabajo, elaborando proyectos de ley, llevándolo al Parlamento, a que voten que en caso de que un dueño de una propiedad privada, una fuente de trabajo, se retire, automáticamente pase esa propiedad, todo lo que hay dentro de esa propiedad, la industria montada, no se le permite retirar, por ejemplo, la maquinaria, como forma de que se nacionaliza esa industria y pasa a manos de los que producen. Bueno, eso cuesta muchísimo porque los parlamentos están compuestos por gente que defiende la propiedad privada. Entonces, en este sistema representativo, donde un burgués representa a los pobres, una cuestión sin sentido, ¿no? ¿Qué cosa más sin sentido que un rico represente a los pobres? Que alguien que vive cómodamente ganando 450, 500 mil pesos por mes represente a gente que no tiene trabajo, que no tiene vivienda, que su familia es enferma por falta de alimento y sus hijos mueren porque no los pudo atender. Están siendo representados por alguien que a cada 3 meses es millonario. Una cuestión no tiene lógica, ¿verdad? Que no tiene sentido, que cómo es posible que los pobres crean que alguien que cada 3 meses se hace millonario puede defender sus intereses, ¿no? Por ejemplo, en el Parlamento uruguayo, en el marco de una situación de salario que cada día baja más, en el Uruguay hay 700.000 trabajadores que no superan los 15.000 pesos. Un parlamentario cobra mensualmente alrededor de 400.000 pesos. Un diputado que tiene 17.000 pesos mensuales para comprar diarios, 5.000 pesos mensuales para su teléfono celular, 84.000 pesos mensuales para secretaría, o sea, para contratar secretarios, y 200 y pico mil pesos mensuales más de salario, lo que suman unos 400 y pico de mil pesos largos, ¿verdad? Entonces, este parlamentario que representa a los pobres, cada 4 meses, 4 por 3, no, cada 3 meses supera, ¿no?, el 1.000.000 de pesos. Entonces el tipo cada 3 meses se hace millonario. Entonces, en 9 meses, el tipo levanta 3 millones y medio, 4 millones. Una cuestión terrible, ¿no? Si gana 400, a los 3 meses hace 1.200.000. En el año supera largamente los casi 4 millones y medio. Se hace millonario por año. Es millonario anualmente, ¿no? Y a la hora de votar en el Parlamento, vota aumentos reales de salario. Para él, ¿no? Para él y sus
correligionarios, sus pares, los que ocupan bancas alrededor de él, ¿no? Bueno, es una de las contradicciones más grandes que existen. Nosotros estamos hablando del 1 de mayo y tiene que ver con lo naturalmente, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores en general, ¿no? Y bueno, y tenemos una situación realmente que nos llama poderosamente la atención, fundamentalmente la pasividad existente, ¿no? La pasividad que existe y el papel que están jugando las centrales obreras a nivel mundial, ¿no? Porque digo, la situación de Uruguay y su central de trabajadores no es tan diferente del resto de las centrales de trabajadores, ¿no? ¿Qué ha logrado el sistema? El sistema ha logrado crear una élite de dirigentes latinoamericanos, ¿no? Nosotros recordamos por allá por el 90, tal vez antes del 90, finales del 80, llegó a Montevideo Saúl Ubaldini. Y nos llamaba la atención, ¿no? Nosotros no éramos dirigentes de nada, éramos militantes sindicales, el sindicato metalúrgico. Y llegó Saúl Ubaldini, se hizo una reunión, recordamos, en el Cine Plaza, allá en la calle Rondó y Colonia. ¿Cómo llega Saúl Ubaldini? Saúl Ubaldini llega con 5 guardaespaldas. Entonces, claro, aquellos compañeros nos decían, preguntaban, ¿cómo es posible que un representante obrero tenga guardaespaldas? Claro, era posible. Era posible producto de una interna que existe, está viva, en el movimiento sindical. Cada vez que surgen esas élites dirigenciales que están directamente relacionadas con gobiernos y empresarios. Al estar íntimamente relacionados con gobiernos y empresarios, comienzan a transformarse en una especie de mafias que en definitiva terminan obteniendo beneficios personales, económicos, de parte del empresariado, pero que también deben jugar un papel hacia adentro de su propia fila para no permitir levantar la cabeza a ninguna concepción ideológica, clasista, con independencia de clase, que pretenda cambiar el rumbo establecido por esta élite dirigencial, ¿no? Entonces llega un momento que te tenés que cuidar porque estás cagando gente. Bueno, digo, la dirección del movimiento obrero argentino está íntimamente relacionada con gobiernos y empresarios, ¿verdad? Es más, hay dirigentes sindicales argentinos que ya son empresarios, que tienen un patrimonio económico muy poderoso, que llegaron, como en el caso del dirigente camionero, uno de los más connotados del movimiento sindical argentino, que es Hugo Moyano, presidente del Club Atlético Independiente. Ya cuando un dirigente sindical llega a ese nivel de presidir un club de las características, no porque no es un club de barrio, Independiente es uno de los 6 equipos más poderosos de Argentina, de Latinoamérica, ¿no? El fútbol argentino y el fútbol brasileño son los más poderosos de América Latina y también del mundo, por la cantidad de asociados, por su trayectoria, por las conquistas deportivas a través de la historia. Cuando se llega a ese nivel es porque se está íntimamente relacionado con empresarios y gobiernos.
se llega a un poderío económico, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la clase trabajadora se queda sin representante, ¿no? Es un gran tema. El sistema de la propiedad privada, el sistema de representación, el sistema representativo, que tiene diputados que arrancan entre los pobres y que terminan haciéndose millonarios cada 3, 4 meses, no tiene más remedio que elaborar este tipo de planes para poder seguir perpetuándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se montan aparatos conformados por representantes de los trabajadores, dirigentes, aparatos dirigentes acomodados, acomodados en varios sentidos. Hay una especie de escala, ¿no? Una escala salarial de acomodado que llegan al máximo. El máximo es el máximo cargo de dirección y representación de la organización nacional de trabajadores en un determinado país, que llegó al último peldaño y el único que le queda es saltar a formar parte o de la dirección de una empresa, casi siempre multinacional. Han habido dirigentes que han terminado asesorando a nuestro país, asesorando empresas en materia laboral, también en el interior hay dirigentes sindicales que asesoran a la empresa, y si no, directamente en el gobierno. Bueno, lo hemos visto cómo está yendo el Parlamento, los ministerios, la secretaría de los ministerios de ex dirigentes sindicales. Ese es el aparato que no permite bajo ningún concepto que cambie el rumbo de la herramienta que defiende los intereses de los que recién hablábamos, de los esclavos, a los cuales el sistema ya no les puede dar ni de comer. ¿De qué forma se podría perpetuar un sistema tan injusto como el sistema capitalista? Es imposible poder perpetuar un sistema tan injusto, tan desparejo, sino de la forma en que se hace, penetrando dentro de las herramientas de los esclavos. Las herramientas de los esclavos no son el pico y la pala. Las herramientas de los esclavos es su organización. Esa es la herramienta política para liberarse. Un esclavo no se libera trabajando más, se libera pensando. Y juntándose con sus pares, logran cambiar el rumbo de un sistema injusto de explotación. Penetran en las organizaciones, compran voluntades, ¿no? Se compran voluntades de muchas maneras. Vos podés escuchar grandes discursos desde una tribuna dedicado, dirigido a defender los intereses de los más humildes, pero terminar el discurso y salir corriendo a comerte un asado con los empresarios y el gobierno. Total, no cuesta nada, ¿verdad? Es una puesta en escena, una especie de obra de teatro, ¿no? Yo qué sé, un actor puede ser millonario, tener muchos empleados a los cuales explota y protagonizar el papel de un esclavo. No es más que un papel protagónico. En la vida real es otra cosa. Y ese es el mundo que vivimos, ¿verdad? Es el mundo que vivimos, que ha logrado convencer a la grande mayoría de que, ¿cómo decirlo?,
ha logrado convencer que no se han producido transformaciones, que siguen siendo los mismos aquellos que se fundaron por la voluntad popular, que elaboraron un programa que defendía los intereses de la grande mayoría, han logrado convencer que no se han transformado, que siguen siendo los mismos, y que quieren aplicar aquel programa basado fundamentalmente en una mejor distribución de la riqueza, porque se trata de eso, distribuir la riqueza. Por eso decíamos recién, un sistema en que cada vez se concentra más riqueza en menos manos, y cuando se concentra más riqueza en menos manos, hay más, muchos más, que sufren las consecuencias de la pobreza. Cuando se concentra más riqueza es porque se le saca lo poco que tienen, o un alto porcentaje de lo poco que tienen, a la grande mayoría. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Hay números, yo en este momento no los recuerdo, que son números que realmente no son un sinsentido. Miles de millones por un lado y 3.000 por otro. Pongámosle que 3.000 habitantes tengan la misma cantidad de riqueza que 3.000 millones. Claro, esos 3.000 millones tienen 2, 3, 4 vintenes, pero sumarlos, todos 3, 4 vintenes, multiplicarlo por 3.000 millones y dáselo a 3.000 nada más. ¿No? Miren esos viejos cálculos que se hacen, esas ecuaciones. Y cada vez se concentra en menos manos, ¿verdad? Bueno, y decíamos que hemos llegado a un punto en el que el conocimiento se nos ha arrancado. Las nuevas generaciones no lo han alcanzado a comprender porque se lo han prohibido, este tipo de cuestiones. El sistema tiene dentro de sus estrategias no permitir el conocimiento a la grande mayoría. No se permite el conocimiento a la grande mayoría. Por eso repiten tanto, se repite tantas veces, esto es lo que hay, no podemos ir más allá, vamos por un buen camino, tenemos que ir de a poco. Si no mantenemos lo que hemos logrado, pueden volver los que antes gobernaron y fíjense cómo estaban, ¿verdad? Fíjense cómo estábamos cuando gobernaban los otros. Esto no es solo en el Uruguay, esto pasa en todos los países donde los sistemas gobernados fundamentalmente por la socialdemocracia tienen el temor de que se vuelva a instalar los gobiernos netamente neoliberales. Entonces, por la falta de conocimiento de la población, nosotros siempre decimos, ¿qué diferencia tiene eso con lo que nos decían a nosotros cuando éramos chicos? Si no tomas la sopa viene el cuco, o el viejo de la bolsa y te lleva. No tiene ninguna diferencia, ¿verdad? Se aprovechan de la falta de conocimiento. Claro, digo, hoy el sistema te aleja de poder acceder a la información. Por ejemplo, te saca de la posibilidad de sentarte frente a un televisor y poder ver un programa periodístico basado en la realidad. Yo le aconsejaría que dentro de las posibilidades a través de internet
puedan lograr ver un programa periodístico de Venezuela, ¿no? Entonces, vos comparás, y más allá de la simpatía o no que se pueda tener con el gobierno venezolano, eso es aparte. El contenido de la programación es totalmente diferente al contenido de la programación de los países donde manda abiertamente el capital o la propiedad privada. Entonces, vos tenés la posibilidad de acceder con elementos muy sencillos a poder sacar conclusiones de lo que realmente pasa, ¿no? El embrutecimiento te lleva a... porque no es otra cosa que embrutecimiento, por falta de conocimiento, ¿verdad? Te lleva a aceptar atrocidades, ¿no? Yo escuchaba ayer, por ejemplo, a un representante nacional de los trabajadores en el acto del 1 de mayo, en el acto del PIT-CNT, justificar el control de los precios. Y decía, nosotros no le vamos a perjudicar la entrada de los clientes, no tengan miedo. No le vamos a hacer acto en la puerta para correrle la clientela. Nosotros lo que vamos a hacer, si ustedes remarcan precio, es decirle a la opinión pública que no compre más ahí porque ahí aumentan los precios. Y vos decís, ¿será verdad lo que estoy escuchando? ¿O será la parte artística? Y es una murga la que está cantando. Ahora resulta que con la luz prendida y a cara descubierta le hacemos lo mandado al gobierno. Ahora resulta que nosotros debemos colaborar con algo que debió haber sido resuelto por el Ministerio de Economía hace muchos años, por lo menos 11. Ahora, en lugar de organizarnos y pelear porque se nos dé aumentos reales de salario, para que el salario no baje aún más, salimos a los comercios a decir que no remarquen. Y vos te preguntás, ¿cuánto gana un empleado del comercio? Son de los más bajos y de los que más, de las empresas que más remarcan, de las empresas que más obtienen ganancias. En lugar de organizarse en la puerta de las grandes superficies para denunciar el miserable salario que se paga, no paramos en la puerta de la gran superficie a ver si aumentan los precios de los productos. Entonces, claro, el embrutecimiento te lleva a aceptar este tipo de cuestiones. Esto es un callejón sin salida. Esto va a ser de contenido la herramienta de los esclavos. La herramienta de los esclavos, que es su organización, es para liberar a los esclavos. Y vos los esclavos los liberás en un largo proceso. Ese es el objetivo, liberarlo. Liberarlo de la injusticia, el manoseo, la explotación. Y en ese largo proceso, reeducar desde la dirección política de esa herramienta que es la organización, los educar. Pero educar dándole datos concretos de por qué se vive la situación que se vive y cuál es el único camino que tienen los esclavos para liberarse. Reclamar a través de la organización, denunciar a través de la organización las condiciones en las que se está trabajando y el salario que se está pagando. Eso es el primer elemento.
no podía abandonar bajo ningún concepto la pelea por la liberación y transformar la herramienta liberadora de los esclavos para ponerla al servicio como una especie de ministerio al servicio del control de una inflación que es propia de un sistema, el cual está basado en la propiedad privada. Bueno, eso está mal educando a los jóvenes trabajadores. Había cosas que a nosotros nos asustaban cuando comenzó la transformación, porque aquí ha habido una transformación de las organizaciones políticas que nacieron, se fundaron en torno a un programa de defensa de los intereses de los esclavos. Se transformaron, como así también las propias herramientas liberadoras de los esclavos, los partidos políticos y los sindicatos. En el proceso de transformación lograron neutralizar la pelea de las organizaciones sindicales. La pelea de las organizaciones sindicales antaño, tenían dos objetivos: la Presidencia de la República y el Ministerio de Economía. Se paraba y se marchaba por salario, condiciones de trabajo, legislación laboral. Se marchaba al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y al Parlamento Nacional. La transformación los ha alejado de esos lugares clave para la denuncia. El movimiento obrero, la herramienta de los esclavos, hace muchos años tenía identificado quién eran los responsables de las condiciones de trabajo y de vida de los esclavos. Pasaron los años y esa élite sindical ha jugado el papel de decirle a los trabajadores que la responsabilidad no está allí, que la responsabilidad por momentos es de los empresarios y por momentos es de crisis internacional. Y cada vez que aparece una campaña electoral, esa élite que dirige a los esclavos hace campaña electoral para el gobierno, cada uno en una lista diferente, enarbola las banderas de lo que se ha logrado con el gobierno y que no hay otro camino que volverlo a votar, porque de lo contrario viene el cuco si no toma la sopa. Y pasan los años y nos vamos alejando cada vez más de la posibilidad de la liberación, de vivir mejor, ¿verdad? Queremos explicar porque es el fin honesto. Cuando hablamos de liberación, hablamos de libertad de acción. Cuando hablamos de liberación, hablamos de independencia de clase. Cuando hablamos de liberación, es sin élite al servicio del gobierno y las patronales. Cuando hablamos de liberación, hablamos de poder hacer un discurso que no ofenda, que no haga sentir mal cada 1 de mayo al gobierno que se sienta enfrente de la tribuna. No me gustaría estar en los zapatos de los que tienen que elaborar los discursos los 1 de mayo en el PCNT. Me imagino que debe de llevarle mucho más tiempo ahora que antes,
Porque pretender representar a los esclavos a través de un discurso donde los esclavistas están al frente de la tribuna debe ser bastante complicado, ¿verdad? ¿Qué le decimos a los trabajadores? Que la inflación no es responsabilidad del gobierno. Entonces, como la inflación es responsabilidad de los que tienen las grandes superficies, vamos a controlar para que las grandes superficies no remarquen los productos. Y los trabajadores se terminan creyendo que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Y colaboramos con el gobierno para que pueda controlar el remarque de los precios. Yo me pregunto, ¿qué papel juega el gobierno en el remarque de los precios? Claro, los trabajadores le hacemos el trabajo sucio, para que ellos sigan manteniendo su buena relación. El papel de la herramienta de los esclavos es organizarse y conquistar que el gobierno cambie su política económica para que los precios no suban. Y llegar a través de la lucha a que los empresarios sientan en carne propia a través de no obtener ganancias que tienen que retroceder ante el reclamo de los trabajadores, porque es insoportable con el salario que se cobra que se sigan remarcando los precios de los artículos de primera necesidad. ¿De quién es la responsabilidad de que un kilo de carne valga, no sé, 200 y pico pesos? De que un kilo de yerba valga 140 pesos. De los empresarios y del gobierno. Y ahora resulta que los trabajadores son los que tienen que salir a controlar para que los precios no suban. Bueno, esto me parece una de las acciones más indignantes a la cual el gobierno y la élite dirigencial del movimiento sindical pretenden poner a la clase trabajadora a realizar. Una de las acciones más indignantes, una de las acciones más avergonzantes. Es vergonzoso. Eso es producto del papel que estaba jugando el propio sistema, comprando voluntades. Eso es producto de tener parlamentarios que se hacen millonarios cada 3 meses. Estamos totalmente en contra de eso. Aquel parlamentario que ingresa al Parlamento y a los 3 meses acumuló 1.200.000 pesos, no es el mismo. Ya no es el mismo. Bueno, está, no, yo me voy, pero me tengo que ir. Si alguno cree que es el mismo, y bueno, yo lo respeto, lo invito a analizar. Ya no es el mismo. Ya no es, bajo ningún concepto es el mismo. Y nos quedamos sin representantes porque el propio sistema lo compró. Pero tampoco aquel dirigente sindical que tiene tantas licencias gremiales y tantas posibilidades de no ir a trabajar durante meses y durante años, después que le toma el gusto a no tener que ir a producir, a cumplir un horario, a enfrentarse todos los días con el capataz, con el encargado, ya no quiere volver. Y hace lo imposible para no volver más. Y es capaz de vender su alma al diablo para no volver más. Es como querer mandar a Juan Castillo el mes que viene a soldar al puerto. ¿Cómo la ven?
él se va a matar por el gobierno. Para que el gobierno continúe 500 años más, por lo menos hasta que él se muera. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Y lo cambian los esclavos. Pero los esclavos con conocimiento. Los esclavos que se rebelan. Me tengo que ir. Ha sido un placer. Nos vamos a encontrar el sábado. El sábado. Y bueno, y seguir analizando estas cuestiones, ¿no? Como siempre, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.